Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los números también hablan. Los números también hablan es presentado por Galicia Eminent. Bienvenidos a una nueva edición de Los números también hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. El sector del real estate, el sector de las propiedades, de los ladrillos, vivió un año muy particular, como tantas otras industrias también lo vivieron. Ya desde principio de 2018 venía golpeado, pero todo empeoró con la pandemia y la larga cuarentena que el gobierno definió como medida para transitarla. Las obras estuvieron paradas, las inmobiliarias estuvieron cerradas y los compradores estaban encerrados en sus casas. En el peor momento, en abril, para que se den una idea, se llegaron a escriturar tan solo 7 propiedades en todo Capital Federal. Eso para ponerle un número al momento más crítico del sector. Pero de a poco el sector se fue poniendo en marcha. Se retomaron algunos proyectos y ante la imposibilidad de comprar dólares por el cepo, mucha gente optó por los ladrillos que se convirtieron en una oportunidad de dolarización. Fue el destino de algunas inversiones del excedente en pesos para aquellos que lo tuvieran. Obras desde el Pozo, con un porcentaje en cuotas y en pesos, se volvió, entre tantas otras opciones, una oportunidad tentadora para muchos. La brecha cambiaria, que llegó a estar entre el 130 y 150% por momentos y que aún sigue alta, se convirtió también en una ventana de oportunidad para quienes quisieron remodelar o construir, porque el costo de la construcción en dólares cayó a mínimos históricos, sobre todo si se toman las cotizaciones libres de la moneda estadounidense, como los dólares financieros, me refiero puntualmente al contado con liquidación, o al MEP, o incluso al Blue, y sobre todo al Blue, que como siempre te contamos, es ilegal. Entonces quienes tenían dólares guardados no dejaron pasar esta oportunidad. Y esto impactó en los materiales de la construcción. La combinación de menor oferta, porque la producción estuvo parada por la cuarentena, como te contamos, se mezcló con el repentino incremento de la demanda, y esto generó faltantes en algunos materiales y provocó que los precios subieran sin un patrón definido. Sobre todo en tiempos en que el dólar avanzó rápido y sin control, o incluso en algunos corralones donde decían que no tenían precio, que no sabían a qué precio, a qué valor venderlo, más que nada pensando en el costo de reposición. Esto por el lado de la construcción y los materiales. Pero también hubo un fenómeno con respecto a la tierra. Los terrenos se volvieron una oportunidad de inversión y muchos se volcaron a ella, provocando la rápida reacción de los precios, sobre todo a medida que quedaba menos oferta disponible. Y todo este combo potenció a un jugador que se volvió clave en muchos sentidos en este segundo semestre de la pandemia. Y me refiero puntualmente a los barrios cerrados. Allí es sobre todo donde los terrenos se volvieron protagonistas y donde muchos quisieron avanzar con el proyecto de construir. También cobraron mayor relevancia a medida que se acercó el verano y los alquileres fueron un reflejo, sobre todo por el precio, que aumentaron y se dolarizaron. Y también los barrios cerrados estuvieron en el foco de la polémica con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por la situación fiscal que se volvió un tema de debate puntualmente por el ordenamiento de los papeles, como le dicen. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con Carla Quiroga, editora de la sección Propiedades de La Nación y la periodista que más sabe del sector en el mercado. Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Nacho. Bueno, para empezar, Carla, en realidad contanos, porque les cuento ya a ustedes, Carla junto a todo su equipo acaba de lanzar un sitio con toda la información del sector. Sí, estamos de estreno, Nacho. Lanzamos la plataforma de contenido de propiedades
donde te puedes informar de todo lo que tiene que ver sobre el mercado residencial, de barrios cerrados, pero también de inmuebles comerciales, inversiones, también las últimas tendencias en decoración y construcción. Un sitio que además tiene herramientas como calculadoras para calcular cuánto dinero necesitas antes de entrar a un contrato de alquiler, también para calcular los gastos de una escritura. Tenés una guía de barrio por barrio con todas las características. Es muy interesante porque tenés la mirada macro del sector, pero también la micro. Hasta podés conocer el barrio antes de mudarte, visitando la plataforma. Bueno, por eso todo lo que quieran saber del sector de propiedades, del real estate, va a estar ahí en lanacion.com/propiedades. Pero hoy con Carla nos vamos a enfocar, como les decía, en una de las vedettes, en uno de los protagonistas de este segundo semestre en el mundo de las propiedades, y es los barrios cerrados. Carla, el primer punto que hacíamos mención es el de los terrenos. ¿Qué pasó sobre todo este segundo semestre con los valores, con la demanda, con la oferta de terrenos? Mira, la demanda en los terrenos de los barrios cerrados explotó. Según un informe, te doy algún dato de Mercado Libre, desde abril pasado, los contactos de personas que buscaban saber más, interiorizarse sobre la oferta de terrenos, precios, en el Gran Buenos Aires aumentaron un 377% en comparación al mismo periodo del año anterior, es decir, abril hasta ahora, 2020 versus 2019. Y la zona norte del conurbano es la más demandada, con un incremento en las consultas que superó el 450%, estamos hablando de 463%. ¿Y qué provocó este auge o esta demanda por los terrenos? Supongo que hay una mezcla de oportunidad económica y también la cuarentena, como tantas veces contaste, provocó una escapada hacia el verde. ¿Hay algo de eso acá también? Sí, por un lado tenés el fenómeno que generó la cuarentena, que la gente, la verdad es que las ventajas que implica estar instalado en una ciudad, que tal vez tenés conexión más con la vida urbana. Hoy la vida urbana, la verdad que está muy diferente a lo que era hace un año atrás. Entonces todas las bondades, todas las ventajas que podías tener al vivir en el centro un poco se diluyeron. Además también tenés el tema del teletrabajo, que ya se habló mucho este año. Hoy ya no tenés que transportarte al centro, que tal vez era una de las principales desventajas, no solamente por el tiempo que te demandaba vivir en un barrio cerrado y trasladarte a la capital federal todos los días, sino también por los costos, ¿no? De nafta, de peaje. Entonces eso generó que la gente empezara a amigarse con la idea de vivir en el barrio cerrado, y de hecho muchas de las personas que tenían la casa en el country como segunda opción, hoy lo están tomando como vivienda permanente. Esto generó, por supuesto, un boom de ventas, inclusive en los barrios, sobre todo, que estaban más verdes, ¿no? Puede decir, aquellos que no están tan desarrollados, porque son los que te generan la posibilidad de acceder a lotes tal vez un poco más accesibles. Y después también lo que te decían, aquellos que tuvieron la suerte o la visión en tiempos pre-pandemia de comprar un lote a un determinado precio, pudieron generar reventas de hasta entre el 20 y hasta el 40% más, dependiendo un poco del proyecto y del emprendimiento y de la ubicación. Todo porque eso, depende. en ese sentido, ¿qué pasó puntualmente con los precios? Vos decís que subieron entre un 15 y 25%, pero hubo casos puntuales de hasta un 40%. Sí, totalmente. Hubo casos puntuales hasta el 40%. Y lo más interesante es que te lo pagan en dólares. Acá tenés dos ligas, ¿no? Tenés un poco los barrios cerrados, los propietarios que compraron lotes en los tiempos prepandemia y que cuando quieren, en un proyecto, por ejemplo, Eduardo Constantini, que son de los más consolidados del mercado, te doy un ejemplo, en Escobar Puertos, ahí te los venden en dólares. Claro. Pero si vos tenés la posibilidad también de irte a vivir al verde, tal vez accediendo a un proyecto inmobiliario, por ahí para un segmento medio, que te venden los lotes en pesos. Y esto es una ventaja competitiva increíble, porque te permite el mismo efecto, que siempre hablamos del pozo, que te permite destinar tus pesos y poder dolarizarlos, porque a futuro esa propiedad te va a cotizar en dólares. Y otro fenómeno que se está dando, muchas familias con chicos chiquitos que están vendiendo su departamento de 3 ambientes en Canitas, que hoy tal vez cotiza $230,000, y por ese mismo precio podés comprar el lote e inclusive construirte la casa. Es decir, inclusive te queda hasta plata a favor. Yo hice una nota donde varias personas, empresarios, gerentes, me decían, la verdad estoy yéndome de mi propiedad en el centro, porque quiero que los chicos crezcan rodeados de verde, y me queda plata en la mano. Es muy interesante, ¿no?
porque si bien las propiedades en la capital federal están bajando de precio, alrededor de 22% en lo que va del año los precios de publicación, después dependiendo cada caso tenés un margen de negociación que hoy hay que decirlo, no supera el 15-20%, al principio de la pandemia superaban los márgenes de negociación, claro. 40%. Lo cierto es que el mercado de barrios cerrados es otra liga, merece un análisis aparte y ahí no se generan estas contraofertas, porque es un producto que está defendiendo mucho el valor. Y es como decías vos, hay terrenos de 600, 700 metros que llegaron a valer $50.000, por ejemplo, allá por junio, y hoy, con este incremento que hablaba Carla, pueden estar entre $70.000, $90.000, dependiendo, digamos, siempre el terreno, eso. Y lo que decías vos, Carla, también para terrenos más chicos, ahí donde por ahí son oportunidades, que había valores de 18.000 y ahí es donde subieron un 40% y llegaron a valores de 25.000 y donde gente hizo la diferencia, sobre todo el que compró pre-pandemia y vendió después con el auge. Hoy los que tienen mayor demanda te diría que son esta liga, $30.000, $40.000. Después tenés proyectos que los terrenos valen más de $100.000, ¿no? Pero claro. Bueno, eso es otra liga. Pero es muy interesante el fenómeno que se dio. Igual todo parece indicar que están en el techo. Que están en el techo. Es decir, ya si vos tenías en tus planes vender tu lote que habías comprado en tiempos pre-pandemia, y apurate, porque este es el momento, ¿no? También un poco la venta de los terrenos aumentó de la mano. Hay mucha gente que se está empezando a animar a la construcción en seco, claro. A los nuevos sistemas de construcción que tal vez en 4 o 5 meses o hasta en 2 meses te permiten tener tu casa. Es decir, compras hoy el terreno y tal vez en febrero puedes estar habitando una casa. Y ahí, ya hablando de construcción, vos decías también una de las razones por las cuales aumentó la demanda de terrenos es porque el que tenía en vistas mandarse a construir también, aprovechando un costo de la construcción que está en mínimos históricos. ¿Esto es así? Sí, estás en el mínimo histórico de los últimos 20 años, inclusive por debajo de lo que sucedió en la crisis del 2001. En ese momento, mira, cuando uno analiza el fenómeno de barrios cerrados, hay 3 momentos así como de éxodo muy interesante de la capital federal. Tenés en los 90, cuando se mejoraron los accesos, ahí hubo como mucha gente que emigró a los barrios cerrados. Después tenés lo que pasó en el 2001, justamente para aprovechar la baja del costo de construcción, y ahora que se está dando el mismo fenómeno. Cuando vos analizás el costo de construcción, Nacho, lo tenés que ver en 2 dimensiones. Por un lado, lo podés aplicar en la fórmula directa de la inversión necesaria para hacer una casa, ¿no? Sí. Y acá lo haces como valor de sustitución frente a la opción de compra de una vivienda ya construida. Es decir, hoy definitivamente te sale más barato comprar un terreno y construir que comprar una casa ya hecha. ¿Por qué? Porque el propietario puso muchos dólares en esa casa. Claro. Entonces, si no tiene una necesidad real de deshacerse de esa propiedad, no te va a bajar el precio a lo que te sale hoy construir una casa, tal vez de 100 metros, que hoy te puede estar saliendo una casa de 100 metros, es un poco más grande en general las que se construyen en los barrios cerrados, de 200 metros te sale alrededor de $180.000, contando el terreno. Con terreno. Que por ahí es lo que en un buen barrio de Capital Federal te sale un dos ambientes. Totalmente. Claro, esa es la comparación, digamos. La inversión en terreno más la construcción a los costos o valores actuales equivale 150 o 200 metros de una casa con jardín a un 2 ambientes en Capital Federal, en barrios como pueden ser Palermo o Recoleta. Sí, acá la ventana de oportunidad que te genera el costo de construcción, que estamos hablando de un costo de construcción, cuando vos analizás y te saca un poco de tema, el edificio entre medianeras es $400, $450 el costo de construcción. Cuando vas a una casa en un barrio cerrado estás hablando de $600, es un poquito más cara. El tema es que a partir de mayo, lo que te genera esta ventana de oportunidad, a partir de mayo y hasta septiembre, que son el último dato que tenemos de la Cámara Argentina de la Construcción, los costos de construcción aumentaron menos de lo que lo hizo el dólar mes a mes. Claro. Y esa es la ventana de oportunidad. Ahora la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo va a durar esto, no? Es decir, acá ¿cuánto tiempo va a estar abierta la ventana? Y te tenés que apurar, es decir, eso es clave, porque en el momento que esto ya está sucediendo y fue tema de agenda de los últimos días, el tema de desabastecimiento, en el momento en que los materiales empiece a trasladarse al costo de construcción, esa oportunidad ya no la vas a tener.
sobre todo si el dólar se mantiene quieto, aunque hay que decirlo, en los últimos meses ya generó también una oportunidad el dólar. De hecho, cuando el dólar se fue a 190, hubo un mayor fiebre todavía por construir, inclusive también por meterse en proyectos en pozo en la capital federal, porque la gente casi que a ese valor le quemaban los dólares en la mano. Ahí el que gana sobre todo es el que tiene dólares ahorrados ya en billete abajo del colchón, por decirlo de alguna manera, o de antes incluso, y hace la diferencia justamente por lo que decía Carla, como el costo de la construcción persigue de atrás, o sea, no llega a alcanzar a lo que aumenta el tipo de cambio, y ahí es donde la brecha genera una oportunidad, sobre todo también porque muchos materiales todavía hay nacionales, si bien también hay materiales importados, también se aprovecha. Los materiales importados están a dólar oficial. Entonces ahí te genera también una ventana de oportunidad. Algo similar a lo que ocurre a la hora de comprar autos, que los valores de los 0 kilómetros están nominados en dólar oficial, y el que tiene los dólares ya de antes obviamente aprovecha algún tipo de cambio paralelo. Hoy, Nacho, tenés que tener en cuenta que la incidencia, por ejemplo, de la mano de obra, que la verdad que Paritarias viene, bueno, en un año de pandemia planchado, estás hablando de un 50% de la incidencia de la mano de obra, que es totalmente en pesos en el costo de construcción. O sea que es amplia la incidencia de los pesos. El tema es que lamentablemente en las últimas semanas empezó a haber desabastecimiento porque muchas de las compañías dejaron de entregar material, no porque no lo tuviesen, sino porque están especulando con una disparada de precios. Exactamente, ahí lo que hubo también, sobre todo en los tiempos en los que el dólar sube más, sube seguido, como dijo Carla, cuando llegó a 195, ahí muchos frenan la venta y lo que te dicen es no tengo precio, digo, no sé a qué precio vender, ahí sobre todo piensan en lo que es el costo de reposición, eso, y este desabastecimiento que provocó por momentos, el gobierno tomó riendas en el asunto y estas últimas semanas intimó a las firmas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción para que garanticen el abastecimiento. Esto vino por parte sobre todo de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español, y lo que están pidiendo es a las empresas incrementar su producción hasta el máximo que les dé su capacidad instalada, y también al mismo tiempo que implementen las medidas que son necesarias para asegurar el transporte y la provisión de estos materiales. Sí, Nacho, y ahí te genera un problema porque esa ventaja que te da el tiempo se te dilata. Claro, si entonces, no hay materiales no puedes avanzar. No puedes avanzar, y eso te genera como cierta incertidumbre. De hecho, los desarrolladores que están haciendo edificios y emprendimientos, que en la semana que el dólar se disparó a 190 pesos vendieron un montón, están empezando como a largar con cuentagotas las unidades. ¿Por qué? Las unidades en pozo, ¿por qué? Porque ¿para qué quieren los pesos? Claro, viene alguien, te da un pequeño anticipo en dólares y te paga una cuota en pesos. ¿Y para qué quiero poner en pesos? Si justamente siempre un desarrollador medio en chiste me dice, yo cuando agarro los pesos hago el chancho ya lo entrego, ya quiero... Se lo paso al del costado. Claro, quiero comprar material, y si no tengo esa opción, digamos que esa ventaja competitiva se le diluye. Carla, y dentro de la construcción y esto que hablábamos de los materiales, hay un jugador puntual que es la vedette del verano siempre, que son las piletas, y que en los barrios cerrados también son protagonistas. ¿Qué pasó con las piletas? ¿Ya hubo alta demanda, también falta de materiales? ¿Ahí qué pasó? Exactamente lo mismo, solo que es mucho más desalentador, porque proyectar una pileta en noviembre y sentir que no la vas a tener lista dentro de 2 semanas es un problemón. Ahí también el costo bajó más de 40% por la devaluación. Pero ahí tenés el mismo problema que tenés con la construcción de una casa, no hay venecitas, no hay maderas para el deck, es decir, toda la entrega de los motores. Es un gran momento para construir una pileta por la ventaja del que es más barato, y también para hacer un upgrade. Sabes que mucha gente está aprovechando la oportunidad para o desarrollar un mejor deck, o tal vez sofisticarlo un poco, ponerle Esto también luces. tiene que ver mucho con la pandemia, si vamos más a las explicaciones, y la gente está en su casa, mucha gente postergó ya las vacaciones de verano y dice, bueno,
no me puedo ir por la pandemia porque no sé qué protocolos va a haber o porque tengo miedo y no quiero, bueno, los ahorros en vez de las vacaciones, el que iba incluso afuera, Punta del Este, Miami, Europa, que tenía los dólares ahorrados, dijo, si me voy a quedar en mi casa, aprovecho y hago la pileta. Ese es uno de los comportamientos. Hago la pileta, hago el quincho, hay un boom también de venta de muebles, es decir, la gente está aprovechando para acondicionar mejor su casa porque está muchas horas en ella, es decir, tal vez antes como se iba un mes, y también lo que se está dando respecto a este fenómeno es en los alquileres, que muchas de las personas que antes era muy común que la gente te alquile su casa de fin de semana o su casa en el verde y con ese dinero se vaya de vacaciones con la familia afuera. Ahora como no puede, bajó la cantidad de oferta de casas destinadas al alquiler temporario, al alquiler de verano, y eso está generando también un movimiento en ese mercado. Y ahí nos metemos ya en esto que decís de los alquileres de verano. ¿Cuánto aumentaron los valores de un año contra otro, teniendo en cuenta esto que decís, que muchos decidieron quedarse, no se van a ir de vacaciones, entonces ya eso limita la oferta, hay menos disponibilidad y eso ya por una cuestión de oferta o demanda hace subir al precio, y eso le sumás la gente que suele alquilar esto, que no, obviamente no se va a ir a la costa, que por ahí vive en un departamento, no se va a ir a las sierras, no se va a ir a ningún lado, y busca las cercanías al AMBA, esta palabra que también puso de moda la cuarentena, quiere quedarse en las cercanías de Buenos Aires. ¿Qué pasó con los precios? La pandemia disparó hasta 50% los precios respecto del año pasado y cotizan en dólares, 50% claro. En dólares, y cuando le preguntas a los brokers te dicen que se cerraron un 300% más de contratos comparados a 2019. Eso es un dato interesante. Hoy todavía quedan algunas propiedades en alquiler. La verdad es que la mayoría se terminó alquilando por mes o temporada. Muchos propietarios prefirieron la temporada para evitar el recambio por la prevención del COVID, ¿no? O sea, muchas tendencias, además del aumento de precios, aumento del periodo de alquiler también. Sí, totalmente. Y también te hacen paquetes all inclusive, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Te cobro esto, incluye expensas, el piletero, servicios. Vos dame el llave en mano, el costo cerrado quieren. Y las opciones más accesibles, que las que ya están prácticamente, este segmento del mercado sí está agotado, parten desde los $2,000 mensuales, mientras que las más caras de alta gama superan los $10,000 por mes. Ahí siempre depende la zona y el barrio y el terreno y el tamaño, todo es un combo. Es un combo y lo que me decían los inmobiliarios es que en los barrios de mayor categoría aún hay algunas ofertas disponibles, pero son las más caras, las que te cobran hasta $30,000 por temporada. Es decir, quedan pocas casas de 150 metros cubiertos, claro, y 3 dormitorios que cuestan alrededor de $2,000, $3,000, y tal vez quedan más aquellas de más de 400 metros, ¿no? Que tal vez son para otro segmento. Un dato interesante que tiene que ver con esto es que cada vez son más los inmobiliarios que están empezando también a desembarcar en este mercado, claro, ¿no? Como que se generó un nicho de oportunidad interesante. La gran pregunta es, uno cuesta imaginar el futuro, pero la nueva normalidad, es decir, realmente esto se va a consolidar en el tiempo del verde, es un fenómeno temporal o llegó para quedarse. Claro, o llega la vacuna, nos olvidamos del coronavirus en unos meses y el verano que viene por ahí sucede lo contrario. Digo, esto es especular, pero todos después de estar tiempo encerrados se van de vacaciones afuera y no hay quien alquile acá. Carla, hay un último ítem que volvió protagonista a los barrios cerrados en este segundo semestre y tiene que ver con algo más burocrático, algo más que ver con lo impositivo y con lo legal, y es que hubo un debate entre la gobernación de Buenos Aires, los inmobiliarios, los tributaristas y todos sobre cómo están escriturados los barrios cerrados. Esto es así. Hay como dijo el gobernador Kicillof, que se está perdiendo 1.500 millones de pesos en ingresos que nos llegan por impuestos. ¿Esto por qué es? La realidad es que un gran porcentaje de los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires hoy no pueden escriturarse. ¿Qué significa esto? Que el dueño de un terreno, inclusive una super casa,
no tiene la escritura, tiene el boleto de compraventa. A ver, este hombre es dueño de esa propiedad y tiene la posesión y pagó por esa propiedad y tiene derecho a usarla. No es una usurpación, haciendo un poco referencia a lo que generó. Sí, todo pero en este un momento conflicto. se mezcló todo con el tema de las tomas, pero esto no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, pero sí se puso sobre la mesa un problema que existe de hace años y hay que decirlo, ningún gobierno pudo resolverlo, ningún gobierno de la provincia de Buenos Aires pudo resolverlo, que es que hay más de 600 barrios, cerca de 700 barrios con problemas de papeles, flojos de papeles. ¿Por qué están flojos de papeles? A ver, en algunos casos puede ser, hay casos de que hay desarrolladores que aceptaron esta situación de burocracia en cuanto a la tramitación de permisos en la provincia de Buenos Aires y no hicieron el camino correcto y por eso no pueden escriturarse o están más dilatados los papeles. Pero también es cierto que en la provincia de Buenos Aires es muy difícil tener los papeles en orden de un barrio cerrado. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí una doble instancia, tenés la municipal y la provincial. O sea, por un lado el municipio te pide ciertas reglas y ciertos permisos, y por otro lado la provincia, y a veces llevan tiempo distintos. Claro, esto significa que muchos trámites arrancan en los municipios y terminan en la provincia, y otros arrancan en la provincia y terminan en el municipio. Acá tenés un promedio más o menos de 30 expedientes entre prefactibilidad, factibilidad, proyecto hidráulico, estudios ambientales, los planos de agrimensura. Se solapan. O sea, 30 trámites para poder construir tu casa. 30 trámites, no. 30 trámites para lograr la subdivisión del macrolote del barrio cerrado. Esto ya es más a nivel desarrollador. Esto arranca en la semilla del proyecto. Pero ¿qué hacen los desarrolladores? Compran un macrolote, empiezan a invertir en infraestructura, subdividen el terreno, empiezan a comercializarlo. ¿Con qué? Con los permisos municipales. ¿Por qué? Porque a los municipios les conviene que se desarrollen este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque generan más mano de obra, tributan, desarrollan la zona. Entonces apoyan esto. Entonces muchas veces los consejos deliberantes de cada municipio dan las autorizaciones y los desarrolladores arrancan. En paralelo, te habla de la doble instancia, están los trámites de la provincia de Buenos Aires, que se solapan en muchos casos. Entonces empiezan a vender. Pero para escriturar un terreno necesitas el ok de la provincia de Buenos Aires. Y no lo tenés porque no tenés los papeles, porque no tenés todo aprobado. Y esto genera esta situación de que hay muchos barrios de que la gente vive en terrenos que no escrituraron. Esto Kicillof prometió resolverlo de acá a julio. Ya había intentado, María Eugenia Vidal había sacado una resolución en abril del año pasado. ¿Cómo? Unificando trámites, poniendo en la misma línea, es decir, no doble trámite. Kicillof, hay que decirlo, dijo que él reconoce que es un tema también de burocracia del gobierno. O sea, que la pelota no estaba de un solo lado, sino que era un ida y vuelta. Y de hecho, lo que vos aclarabas al principio, no hay nada de ilegal. Digo, los permisos están, se desarrolla. De hecho, los desarrolladores pagan un impuesto que después recolectan, de alguna manera, por decirlo, entre los propietarios de las unidades funcionales, de los lotes, digamos. Sí, totalmente. Además, otro tema importante es que cuando vos hablas con un desarrollador, te dice, yo invertí en un proyecto, puse infraestructuras, hice cloacas, dividí calles, y yo terminé de vender todos los lotes, tal vez en 4 o 5 años, y no tengo los papeles. Si yo tengo que esperar todo el proceso, yo puedo empezar a comercializar a los 10, 12 años, entre 8 y 12 años tarda todo este proceso en la provincia de Buenos Aires. Y acá se genera otro problema que tiene que ver con el impuesto complementario, porque muchas veces el desarrollador va como invierte en un terreno que para la provincia de Buenos Aires es un baldío, Claro. Es un baldío, claro. Si vos hablas toda la inversión que tienen todas las casas que hay, es como irrisorio. Entonces, acá tenés todo el proceso del desarrollador y después el momento en el que el propietario tiene que escriturar su terreno / casa ya, porque ya la tiene construida. Ahora se generó un nuevo problema, en realidad no es ahora, surge este problema sobre el final del proceso, que es un tema que todavía no está definido cómo lo va a resolver provincia, municipio y desarrolladores, que tiene que ver con el impuesto complementario. Que hace un par de años, en el año 2013, durante la gobernación de Scioli, se estipuló que quienes tenían más de 2 propiedades en la provincia de Buenos Aires tenía que pagar otro impuesto. Entonces,
Hoy los desarrolladores, como son dueños de todo ese macrolote y de todas esas propiedades, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se las quiere cobrar a los desarrolladores, porque le dice, mira, vos tenés, no sé, imagínate 200 lotes. Entonces el desarrollador dice, no, yo no los tengo, yo no tengo la posesión, a mí me los pagaron y yo entregué. Bueno, pero para la provincia los tenés vos. Claro, entonces, al desarrollador no puede pagar ese monto por este impuesto. Pero el propietario del terreno dice, no, yo tengo solamente tal vez una sola casa, y esto va sobre quienes tienen más de 2 casas en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que se tiene que resolver, porque cuando ya empieza a regularizarse todos los papeles sobre el final del proceso, el desarrollador pide libre deuda en ARBA, no sale la deuda del impuesto complementario y no se pueden escriturar. O sea que ese es un tema de la agenda que hay que resolver para finalmente que estén todos los terrenos al día, todos los papeles en orden. Ojalá que esta vez se pueda ordenar. Yo creo que es un beneficio para todos, tanto para el gobierno como para los desarrolladores, para los propietarios, ¿no? Y también este año surgió otro tema, que fue que la IGJ estableció que una readecuación de los barrios cerrados y los clubes de campos para que sean propiedades horizontales, como los quiere cambiar, claro. Porque hoy se manejan, digamos, de otra manera. Vos sos dueño de tu lote, pero tenés acciones en una sociedad anónima que es dueña, por decirlo de algún lado, de las áreas comunes, exactamente. Y quieren pasar a un modelo de consorcio. Claro, quieren pasar a un modelo de consorcio, y esto es muy complicado porque también implicaría reescriturar todos los terrenos. O sea, tenés el problema de los que no están escriturados y el problema de que por una reglamentación de la IGJ, que está en debate qué alcance tiene sobre estas sociedades, pide reescriturar a los ya escriturados. Claro, porque hay que cambiar como la forma societaria del emprendimiento. Y además, hay el debate también de quién se haría cargo del costo, porque digamos el que escrituró ya pagó todo lo que es tasas, sellos, etcétera, sobre lo que no debería volver a pagar. Bueno, Carla, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La escucharon, fue Carla Quiroga, ella es editora de propiedades y nos contó todo lo que tenés que saber sobre los barrios cerrados que se volvieron un jugador relevante de esta temporada. Carla, muchas gracias. Un placer. Y síganla, como les dije, sobre todo ahora en el nuevo sitio de Propiedades de la Nación, donde vas a encontrar toda la información del mundo de los ladrillos. Y a ustedes los espero en una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de la Nación. Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.